son las amortizaciones que más se están utilizando justamente en las financieras, en los bancos y en las demás entidades, ¿sí? Entonces también hay otros tipos de amortizaciones, como ya les dije, hay amortización sistema americano que también se utiliza mucho en los bancos, pero nosotros vamos a estar dando estos dos tipos de amortización. Entonces, y también les digo que ya está en la plataforma el link de la clase que tuvimos de amortización para que las personas que no estuvieron presentes o las que quieren hacer un repaso, entonces pueden entrar en la plataforma y ahí está el link em, de la lección que estuvimos dando en la clase pasada. Muy bien, entonces vamos a Buenas estar noches. iniciando hoy amortización sistema alemán. Como siempre ustedes ya saben, ya dimos lo que significaba la palabra amortización, que proviene de la raíz latina mortis, que significa muerte, porque al principio de sus orígenes fue el Estado quien adoptó esta forma de cancelación. ¿Para qué? Para cancelar las deudas públicas. Y hoy día se trata de una modalidad de crédito. Cuando nosotros hablamos de amortización, siempre hay una deuda, siempre les tiene que venir en la cabeza que es un préstamo o un crédito que yo estoy sacando, ¿sí? De uso extremadamente generalizado y ¿en dónde? En los tratos mercantiles. Amortizar significa saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos que generalmente son iguales y que se realizan también en intervalos de tiempos iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué es amortización? Saldar gradualmente una deuda. Pónganse tengan en mente ese concepto. ¿Qué es amortizar? Saldar gradualmente una deuda. Muy bien, tenemos las características. Y ahora vamos a estar viendo un poco las características del sistema alemán. Estuvimos viendo en la clase pasada, en las dos clases últimas pasadas, las características del sistema francés. Y el sistema alemán tenemos que la cuota es variable decreciente. ¿Qué significa eso? Que comienza con un monto, digámosle, un poquito alto, 500.000, pero que a medida que se va pagando las cuotas, a medida que se va amortizando, que se van pagando la deuda, la cuota va variando, pero en forma decreciente. ¿Qué significa eso? Que comienza con 500.000, pero al final tu cuota es de 250, porque a medida que vos vas pagando, tu cuota va decreciendo, va disminuyendo. Eso significa. Lo contrario con el sistema francés, que la cuota era constante. ¿Se acuerdan? En el sistema francés la cuota era constante. En el sistema alemán, ¿qué significa constante? Que no variaba. Comenzaba tu cuota era de 500.000 desde la cuota 1 hasta la última cuota. Tu cuota era la misma, era de 500.000. Pero en el sistema alemán dice que la cuota es variable, pero decreciente. ¿Qué significa eso? Que va disminuyendo. Comenzó tu cuota con 500.000, pero a medida que vos ibas pagando la deuda, tu cuota va bajando. Significa eso. Comenzaste con 500.000, pero terminaste pagando 300.000 la última cuota. Y otra de las características es que los intereses se pagan sobre el saldo de la deuda. Este es igual en el sistema francés, en el sistema alemán y en cualquier otro sistema de amortización. Los intereses se pagan sobre el saldo de la deuda. Y la amortización real o de capital es constante. ¿Se acuerdan que en el sistema francés la amortización real o de capital era variable decreciente? Sin embargo, ahora la amortización real de capital es constante. Esas son las características. Y como siempre tenemos la nomenclatura, que C es cuota, I es interés, N es tiempo. Decíamos nosotros que A era amortización, acá está T, pero es A amortización y la fórmula
de la amortización es igual a B, que es la deuda, dividido N, que es el periodo de tiempo. I es la tasa de interés, el B es la suma del total de la deuda, etcétera, etcétera. Muy bien. Y aquí tenemos la fórmula que quiero que ustedes anoten. A es la amortización. Que es igual al valor de la deuda dividido N. C, que es la cuota. Y la cuota es igual a amortización más interés. La amortización es igual a cuota menos interés y el interés es igual a cuota menos amortización. Nosotros ya hemos explicado en la clase pasada que cuando vos te vas a pagar una cuota de 500.000, por ejemplo, no es que ese total de la cuota se va a cancelar o se va a amortizar o se va a disminuir el saldo de la deuda. No, la cuota siempre está compuesta parte de la amortización, dijimos, y parte de interés. La cuota siempre está compuesta de parte de amortización y parte de interés. No es que si mi cuota es 500.000, esos 500.000 que yo llevo reduce mi deuda. No, una parte estoy pagando la amortización, que es la parte de la cuota que deduce la deuda. O sea, que es la parte de la cuota que realmente va y paga la deuda. Y por otra parte estoy pagando el interés. Muy bien. Y ese es el concepto que nosotros tenemos de amortización. Y ahora vamos a entrar a hacer los ejercicios. Muy bien, voy a borrar todo aquí para poder hacerlo nosotros, para poder plantear con ustedes, ¿sí? Porque si no ya está todo planteadito y... Bueno, vamos a ver qué nos dice la tarea el día de hoy. Y la tarea el día de hoy me dice, me habla de un préstamo de guaraníes 2 millones, se debe amortizar al sistema de amortización alemán. Ya me enfatiza, entonces ustedes no tengan temor, en el examen le va a enfatizar si es la amortización por sistema francés o sistema alemán, ¿sí? Entonces aquí dice, un préstamo de guaraníes 2 millones se debe amortizar sistema de amortización alemán al 6% de interés anual en 10 años. Determina cuánto es la cuota número 5. Eso es lo que me pide. Y como siempre, nosotros sí o sí vamos a plantear el problema. Me dice que el préstamo es de 2 millones. Entonces la D corta es la nomenclatura de préstamo. Entonces pongo el préstamo 2 millones. Ya tengo el préstamo 2 millones, pues me dice la tasa es al 6% anual. Y me dice que es en 10 años. N es 10 años. Entonces yo ya tengo todo. Ya tengo todo planteado mi problema. Ahora lo que voy a construir es la tabla, porque me dice que construya la tabla. Entonces construyo la tabla. En la primera, digámosles, en la primera columna vamos a poner los años, o sea, el tiempo. En este caso son años, son 10 años. En la segunda columna es la deuda. En la tercera columna va a ir la amortización. En la cuarta columna va el interés. Y en la quinta columna va la cuota. ¿Sí? Ok. En el tiempo me dice 10 años. Entonces aquí pongo, para construir mi columna, para construir mi cuadro nomás, pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y por último 10. Hasta ahí va a ser mi cuadro. Entonces yo ya puedo hacer mi cuadro acá.
Ustedes van a hacer más lindo su cuadro. Ahí. Genial. Este está de más. Bueno. ¿Cuánto es mi deuda? Mi deuda es de 2 millones, ¿cierto? 2 millones de guaraníes. Amortización no tengo, interés sí tengo, porque me dice que la tasa de interés es 0,06, ¿cierto? Entonces, yo puedo hallar el interés. El interés es igual a la deuda por la tasa. Mi interés es de 120.000 guaraníes. No tengo amortización y no tengo cuota. Entonces, vamos a buscar la amortización. Y recién estuvimos viendo que la amortización, la fórmula de la amortización era igual a el valor de la deuda dividido el tiempo. Esa es una de las fórmulas. La otra fórmula es amortización es igual a cuota menos interés. Pero como no tenemos el monto de la cuota, entonces esa fórmula no puedo usar. Pero sí tengo la deuda y sí tengo el tiempo, que son los años. Entonces va a ser así. La amortización va a ser igual a 2 millones dividido 10. Y esto me da, hagan ustedes en su calculadora. Esto me da 200.000. Muy bien, perfecto. A ver, hoy estamos entre 12. Cualquier cosa, ustedes me paran y yo les explico lo que no están entendiendo, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Amortización es 200.000. Y la cuota dijimos que era cuando yo me voy a pagar una deuda, me voy a pagar en parte de esa cuota es amortización, que es lo que realmente resta la deuda, y en parte voy pagando el interés. Entonces la cuota es igual a amortización más interés. Ahí tengo mi primera cuota. Y según las características que nosotros vimos, la cuota era variable, ¿cierto? Decreciente, o sea, comienza con 320 y va a ir disminuyendo la cuota. Pero había algo importante. Nos decía que la amortización era, ¿cómo era la amortización? ¿Se acuerdan? Al principio. Descendiente, profe. Decreciente. No, la amortización sistema alemán. El sistema francés era decreciente, pero el sistema alemán, ¿cómo era que dijimos que era la amortización? Constante. Era lo contrario al sistema francés. La amortización en el sistema alemán es constante. ¿Qué significa constante? Que no cambia, que es 200.000 en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, hasta el número 10. Es Profe, 200.000, no varía. profe, ¿Cierto? el sistema francés es lo que es constante. Yo entiendo así también, profe. El sistema francés es constante Lo y que es decreciente el constante. sistema alemán. Escuchen un ratito, se están confundiendo un ratito. Escuchen un ratito. En el sistema francés, la cuota es constante. Ah, sí. Vuelvan a repetir Cuota. Eso es tema de examen. En el sistema francés, la cuota es constante. Y la amortización es variable, progresiva. ¿Qué significa Sí. eso? Que comienza de poco y va subiendo. Es en el sistema francés. En el sistema alemán, la cuota es variable decreciente. ¿Qué significa eso? Que comienza con una cuota alta, pero luego va disminuyendo. ¿Ok? Su interés es lo que baja, ¿verdad, profe?
Los El intereses. interés siempre es sobre el saldo de la deuda. Si la deuda Ah, baja, el interés baja. ya. ¿Ok? Tanto en el Sí. sistema alemán como en el sistema francés, el interés siempre es sobre el saldo de la deuda. ¿Sí? Y Sí, profe. la amortización en el sistema alemán que estamos viendo ahora, a lo mejor algunos se sumaron un poquito tarde nomás, pero cuando comenzamos la clase estuvimos viendo las características del sistema alemán. Y la característica del sistema alemán es que la amortización es constante. El interés es sobre el saldo de la deuda y la cuota es variable decreciente. ¿Qué significa eso? Que comienza alto y después va disminuyendo. Vamos a comparar con el sistema. ¿Sí? ¿Alguien habló? No, profe. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. En el sistema francés, voy a comparar para que ustedes puedan tener una comparación en su mente. En el sistema francés, la amortización era variable decreciente. En el variable creciente. El interés era sobre el saldo de la deuda y la cuota era fija. ¿Se acuerdan que en el cuadro del sistema francés, acá estaba la cuota? Pero en este caso, como la amortización es fija, acá está la amortización. ¿Ok? ¿Alguna consulta hasta aquí? Continúo. Está bien, profe. Muy bien. Entonces, les pregunto a ustedes. Acá alguien me escribe. Julia, ¿entendiste? Muy bien, Julia. Yo les puedo escuchar ahora a ustedes, así que pueden utilizar el micrófono, ¿sí? Muy bien. Les pregunto a ustedes, pregunto a la clase, ¿cuál es la parte de la cuota? La cuota, dijimos, la cuota, soy repetitiva, pero igual la cuota está compuesta de amortización más interés. Ok, ¿cuál es la parte de la cuota cuando vos te vas a pagar tu deuda? ¿Qué es lo que descuenta la deuda? Tu cuota está La formada por amortización. la amortización amortización. del Muy capital. bien. La amortización. Entonces, yo ya me fui a pagar mi cuota y mi amortización fue de 200.000, ¿cierto? Entonces, mi saldo va a ser 2 millones. Y quiero que se fijen acá. No es que porque mi cuota es 320 y que yo voy a cancelar por 320 y mi saldo va a ser este monto. No. La verdad que yo me fui a pagar. Quiero que se fijen aquí. A ver un poco si puedo ampliar más para que vean. Ahí. Quiero que se fijen aquí, ¿sí? Mi cuota fue de 320, ¿cierto? Pero no voy a descontar a los 2 millones de 320. Lo que voy a descontar es la amortización. Y este es mi saldo de deuda en el año 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos nosotros en la teoría? En la teoría dijimos que el interés es sobre el saldo de la deuda. ¿Y cuál es el saldo de la deuda en el año 2? Mi saldo de la deuda en el año 2 es 1.800.000. Entonces, 1.800.000 por la tasa de interés, que es 0,06. Entonces, este es mi interés en el año 2. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Y la cuota qué era? La cuota es amortización más interés. Entonces, en el año 2 mi cuota es 308. ¿Vieron que ya varió? Cuota variable decreciente. La primera cuota era 320 y ahora ya es 308. ¿Sí? Entonces, yo me fui y pagué mi deuda en el año 2, 308. De esos 308, no es que 308 me descuentan. ¿Cuánto es lo que me descuentan? 200.000. 200.000. Muy bien, Marilina. 200.000, que es la amortización.
Entonces queda 1.600.000 mi saldo. Y dijimos que el interés es sobre el saldo de la deuda. Entonces mi interés es de 96.000. ¿Sí? Y la cuota entonces va a ser 200.000, que es la amortización, más el interés. Entonces en el año 3, mi cuota ya bajó a 296.000. ¿Se dan cuenta? Cuota variable decreciente. Comenzamos con 320, 308, 296. Ahora, no es que 1.600.000 voy a restar la cuota 296. Soy repetitiva, pero lo que voy a restar es 200.000, porque 200.000 es la amortización y la amortización es lo que deduce la deuda, ¿sí? O lo que disminuye la deuda, o lo que paga la deuda. Entonces, mi saldo para el año 4 es 1.400.000. Y dijimos que el interés es sobre el saldo de la deuda, 1.400.000 por 0,06, que es la tasa de interés. Y la cuota es igual a la amortización más el interés. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Sí, profe. A ver, entre dos Sí, estamos. profe. Bueno. Vamos a hacer entonces ahora el saldo del año 5. 1.400.000 menos la amortización, que es 200.000. El saldo de la deuda es igual, perdón, el interés sobre el saldo de la deuda. El saldo de la deuda es 1.200.000 por la tasa, que es 0,06. Mi interés es 72.000. Entonces mi amortización más mi interés es la cuota. La cuota es 272.000. No es que los de 272.000 yo voy a ir a descontar del saldo de 1.200.000, que es mi deuda. No, yo me fui a pagar 270.000, pero no se me descuenta los de 272.000. Lo que se me descuenta es 200.000 nomás, porque ese 72.000 es el interés, ¿sí? Entonces mi saldo de deuda es 1.000.000. Y dijimos que el interés se hace sobre el saldo de la deuda y mi tasa de interés es de 0,06. Entonces mi interés para el año 6 es de 60.000. Y la cuota dijimos que era amortización más interés. Es 260.000. Yo me fui a pagar 260.000. Pero no es que esos 260.000 se le resta a eso 1.000.000. Lo que se le resta son estos 200.000. ¿Por qué? Porque el 60.000 era interés, el pago de interés. Entonces, mi saldo de la deuda en el año 7 es de 800.000 y dijimos que el interés es sobre el saldo de la deuda. Entonces, 800.000 por 0,06, que es la tasa de interés. Entonces, en el año 7, mi interés es de 48.000. La tasa es siempre 0,06. Entonces, lo que hago es, para los que de repente no saben de dónde estoy sacando estos números interés, la tasa está acá, que es 0,06, ¿sí? Dijimos, según la teoría, el interés es sobre el saldo de la deuda. Entonces, sobre cada saldo yo voy haciendo por 0,06, que es la tasa, ¿sí? Muy bien. Y la cuota es igual a la amortización más el interés. Yo me fui a pagar 248.000, pero no es que los 248.000 se le deduce o se le resta al saldo de la deuda, que es 800.000. Lo que siempre se le deduce o se le resta es la amortización, que es 200.000. ¿Por qué? Porque 48.000 estuve pagando por interés. Entonces, el saldo de la deuda en el año 8 es 600.000. Y dijimos que el interés se paga sobre el saldo de la deuda. Entonces, 600.000 por 0,06 es igual a 36.000. Entonces, la cuota es igual a 200.000 más 36.000.
Y así voy haciendo, así sucesivamente ustedes van haciendo, ¿sí? 600.000 es el saldo de la deuda. No es que le resto los 236.000 que es la cuota, sino que lo que le resto es la amortización que es 200.000. 400.000 me quedan el año 9. Entonces lo que hago es para sacar el interés del año 9 sobre el saldo de la deuda que es 400.000, multiplico por la tasa que es 0,06, me da en el año 9 24.000 el saldo de la deuda. Y la cuota es de amortización más interés, es de 224.000, ¿sí? Y como siempre dije, no es que los 224.000 que yo me fui a pagar es lo que se le descuenta a la deuda. Lo que descuenta la deuda es la amortización, que es 200.000. El interés sobre el saldo de la deuda. 200.000 por 0,06 es 12.000. La última cuota que yo me fui a pagar es de 212.000. Bueno, ¿se dieron cuenta ustedes que la cuota es variable decreciente? ¿Qué significa eso? Que comenzó con 320 y fue bajando la cuota y quedó en 212.000. Y como yo sé que este cuadro está bien, porque se recuerdan en el sistema francés, la deuda tenía que coincidir con la amortización. Y aquí también es lo mismo, la deuda tiene que coincidir con la amortización. Y en este caso, 200.000 el saldo de mi deuda, aunque yo me fui a pagar 212.000, 200.000 es lo que quedó la amortización y entonces acá quedó saldado. ¿Se dan cuenta? Quedó saldado con esta cuota, quedó saldado los 200.000 y quedó saldado también el interés de 12.000. Entonces, ¿qué es lo que me pedía y qué es lo que les va a pedir a ustedes en el examen? Lo que le pedía es, ustedes van a hacer este cuadro y lo que le pedía es determinar, atiendan bien cuando van a rendir, porque lo que quiero es que lean bien. Determinar cuánto es la cuota 5. ¿Cuánto es la cuota 5? 260.000. No. 272.000. 272. 272. Muy bien. Atiendan, alguien dijo ahí 212.000. Esa es la última cuota, esa es la cuota 10. Lean poco, lean bien lo que dice su ejercicio. Dice, un préstamo de guaraníes 2 millones se debe amortizar sistema de amortización alemán al 6% de interés anual en 10 años. Esos son los datos que te da. Pero ¿qué te está pidiendo? Determinar cuánto es la cuota número 5. ¿Cuánto es la cuota 5? Este es el año 5. 272.000. Entonces, este es el año 5 y esta es la cuota, ¿cierto? Entonces, ustedes, como ya rindieron la primera etapa, ustedes van a marcar 272.000, ¿sí? Una consulta hasta aquí. ¿Se entiende? Hasta ahí se Para mí entiende, este es más profe. fácil Se entiende. ¿Cómo? Sí se entiende. ¿Se entiende? Perfecto. Perfecto, profe. Ok, para mí este es mucho más fácil que el otro sistema, pero bueno. Estamos entonces. El ejercicio número 2 me dice, un préstamo de guaraníes 2 millones se debe amortizar con el sistema alemán al 6% de interés anual en 10 años. Realiza el cuadro de amortización correspondiente. Este es el mismo que el 1 y ya hicimos. O sea, el 1 y el 2 son uno solo, porque en el 2 me dice que haga el cuadro y ya hice el cuadro. Este es el cuadro que me pide, ya hice. Y me pide el 1 lo que me pedía, cuánto es la cuota número 5. Y acá le pongo la cuota número 5 es 272.000. Entonces, 1 y 2 ya hemos hecho. Solamente nos falta el último, que es justamente el número 3. Hacemos este número 3, ¿les parece? Sí, profe. Cuando ustedes se van a sacar un préstamo,
si es que alguna vez alguien se fue a sacar. Muy raro es que te digan, ¿en qué sistema quieren su amortización? ¿Quieren el sistema francés o el sistema alemán? No, así no te dicen. Lo que te dicen es, o sea, cuando yo me fui, al menos desde mi experiencia les digo, ¿verdad? Que una vez cuando yo me fui a sacar un préstamo, lo que me dijeron es, ¿querés que tu cuota sea constante o variable? Eso fue lo único que me dijeron. Y como yo en el principio quería que mi cuota sea constante porque, bueno, ya tenía un presupuesto y no quería salir de ese presupuesto, y como mi salario era fijo, entonces dije, quiero que mi cuota sea constante. O sea, comenzó con una cuota y terminó con otra. Y después, cuando terminé de pagar ese préstamo, me acuerdo que saqué otro préstamo y le había preguntado, ¿qué diferencia hay con uno y otro? Y lo único que me dijo, bueno, con este otro sistema tu cuota empieza grande, por ejemplo, 320 como este, pero al final terminás pagando poco, me dijo. Y le dije, esta vez voy a querer ese sistema. Yo no sabía que me estaba hablando del sistema alemán, había sido. Entonces, la verdad que son cosas que nosotros vamos teniendo, digámosle, estamos teniendo generalmente, cotidianamente, y no nos damos cuenta que estamos hablando de amortización había sido. Muy bien. Vamos a hacer el otro problema. Vamos a sacar todo, vamos a dejar este mismo cuadro y vamos a borrar esto. Vamos a borrar todo esto. Hola. Dice el número 3. Un préstamo de guaraníes 500.000 se debe cancelar en 5 semestres a la tasa del 6% de interés semestral. Construir, dice, a ver un poco, construir la tabla de servicio de la deuda considerando el sistema alemán de amortización. Muy bien. Entonces vamos a hacer, en primer lugar, vamos a plantear el problema, como siempre. Dice, un préstamo de guaraníes 500.000. Entonces, la deuda que es de corta es 500.000. Voy a poner ya acá. 500.000. El tiempo, que es N minúscula, es 5 años. 5 años. Y mi tasa de interés, 5 semestres son, profe. perdón, dice 5 semestres, ¿cierto? Cierto. Perdón, dice 5 semestres. Entonces pongo 5 semestres, ¿ok? Ese es mi tiempo. Y mi tasa es igual a 6% semestral, ¿ok? Construir la tabla, dice. Bueno, les pregunto, ¿cómo vamos a plantear esto? Mi tiempo y mi tasa están en una misma unidad de tiempo, es semestre